Saben que empezamos la semana pasada una serie de estudios sobre el libro de Daniel. Estudiamos la semana pasada el capítulo 1. Hoy nos toca el capítulo 2. El capítulo 2 es un capítulo muy interesante del libro de Daniel. Y queremos desglosar un poquito, conocer para todos los que nos están escuchando, ya sea adventista o interesado en conocer la palabra de Dios, la profecía. Hoy es un buen día para que tú te sientes allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o si tú estás solo, no importa, Dios está allí contigo y abre tu Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel. Hoy está conmigo, tengo un invitado muy especial, el pastor doctor Pablo Huérfano. El pastor Huérfano fue mi pastor. Trabajé con él un tiempecito allá cuando estaba en Lawrence, Massachusetts. Ha sido pastor por muchos años. Fue director de escuela sabática de la Northeastern Conference y ahora mismo está trabajando allí. Le voy a preguntar, yo sé que está en la iglesia de Hebrew y otras iglesias, pero para mí es un gozo poder tenerlo en el programa de hoy. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad. Bendiciones. Gracias, Pastor Anthony. Gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia y también repasar la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Cuáles son sus iglesias, pastor? Ahorita estoy pastoreando la iglesia hispana de Manchester en New Hampshire y Okay. también la iglesia de Hebron Hill en Massachusetts. Perfecto. Dos iglesias queridas. Esas son gente buena. Manchester y Haverhill Hill. Que Dios los bendiga grandemente y que Dios siga dirigiendo su ministerio, pastor, junto a su esposa, a sus hijos. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes. No solo lo que ha hecho con ustedes en el pasado, sino en el futuro Dios lo va a seguir bendiciendo y oramos por eso. Gracias, gracias. Um, Muy bien, mis queridos que nos están escuchando, que nos están viendo. Como le mencioné, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2. Eh, eh, la semana pasada estudiamos el capítulo 1, pero no hablamos sobre el Nabucodonosor. Y Pablo, yo quisiera preguntarte, ¿quién fue ese rey Nabucodonosor? Porque aparte de lo que nos dice la Biblia, ¿tenemos alguna otra información sobre quién fue y más o menos en qué años nos ubica el capítulo 2 del libro de Daniel? Sí, claro, Nabucodonosor es el hijo de un rey babilónico llamado Nabonido. Al morir su padre, realmente él toma control de la ciudad de Babilonia. Okay. Para el tiempo de la muerte de su padre, Nabucodonosor era el que guiaba las huestes de invasoras del imperio neobabilónico, como se conoce en la historia. Babilonia existió hace muchos años, pero su renacimiento se dio justamente con Nabucodonosor. Él fue el rey que embelleció la ciudad. Momento del año 605, él se encontraba invadiendo Jerusalén y es justo el versículo 1 del libro de Daniel, donde él toma cautivo al rey de Judá, Joacim, y también lleva en esta ocasión a algunos de los principales jóvenes o príncipes para ser educados en la corte babilónica. A esta edad, Nabucodonosor se crea alrededor de en su juventud, tomó control de la ciudad y regresó rápidamente para tomar control de Babilonia, justo cuando se encontraba en la campaña de invasión y estaba en Jerusalén. Perfecto, interesante. Este rey, según nos cuenta el capítulo 2, tuvo un sueño. Lo interesante del sueño de Nabucodonosor, pastor, es que a él se le olvidó por completo el sueño. Pero él tenía caldeos, magos, encantadores. Háblanos un poquito de estas personas. ¿Quiénes eran y a qué se dedicaban ellos? Bueno, realmente pues la Biblia nos explica estos detalles. Nabucodonosor era un rey muy inteligente porque lograba que los países que invadía traer príncipes de esas comarcas o de esas ciudades o de esas naciones o de esos pueblos invadidos, los traía para ser educados en Babilonia y para que sirvieran como parte de su corte. En otras palabras, fueran consejeros del rey. Es por eso que se le llama sabios y magos, porque eran entrenados no solo en la lengua caldea,
sino que además pues eran enseñados en otras áreas, sobre todo administrativas, para que fueran administradores. Y de esa manera Nabucodonosor se congraciaba con los otros dioses. Para Nabucodonosor, Marduk era su primer dios principal, pero Mm, Nabucodonosor no estaba limitado a Marduk, sino como Babilonia era una ciudad politeísta, él respetaba también los otros dioses. Eran dioses menores, pero eran respetados. Es por eso cuando él trajo el tesoro del templo de Jerusalén, lo llevó al tesoro del templo real para él en el palacio principal del dios principal allí en Babilonia. Ese era el templo a Marduk. Y así pues, de esta manera, él coleccionaba jóvenes que le pudieran servir, lo pudieran aconsejar y además pudieran también ser así como corregentes de su imperio para manejar mejor las masas conquistadas. interesante. Bueno, lo que sí es que el rey tuvo el sueño, manda a buscar a todos, a los sabios, y Daniel está incluido allí, pero antes de que llegara Daniel, los sabios querían que él le contara el sueño, pues ellos no encontraban interpretación y toma entonces la decisión de mandar a matar. Y ahí es cuando entonces dice el capítulo 2 que llega Daniel y por intervención divina, ¿verdad? Y Dios entonces le revela a Daniel. Y vemos que lo que Nabucodonosor soñó fue una gran imagen, una estatua. Usualmente, pastor, cuando estudiamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, vemos imágenes, vemos símbolos. ¿Por qué Dios utiliza este método para transmitirnos, para darnos una información? ¿Por qué Dios no habla claro y dice, eh, este imperio es este y luego viene este y luego viene este? ¿Por qué Dios utiliza imágenes y bestias y este tipo de cosas para darnos para comunicarnos esto? Claro, en el libro de Números, el Señor indica en su palabra que cuando Dios tenga un profeta, le va a hablar de dos maneras, por medio de visiones y por medio de sueños. Así que son las dos metodologías que Dios utiliza para hablar con los seres humanos. Y pues en este caso le habló a este rey pagano a través de un sueño. Pero lo interesante es que la escritura, en el capítulo 2 de Daniel, también dice que cuando Daniel pidió tiempo para su interpretación, Dios se le reveló a él por medio de una visión durante la noche. Significa que Daniel también vio, ¿sí? Tal como la había soñado eh, el, el rey babilónico Nabucodonosor. Así que pues al verla él, la imagen pues tenía todos sus detalles, estaba seguro que Dios le había revelado a él esto. Una visión, a diferencia del sueño en las Sagradas Escrituras, es que una visión la persona o el profeta lo ve estando despierto, pero experimenta al mismo tiempo aspectos sobrenaturales. Una de ellos es que no respira. Cuando un profeta entraba en visión, suspendía la respiración de él. Se le iban las fuerzas. Al mismo Daniel, en el capítulo 10 registra cómo en una de esas visiones perdió la fuerza, quedó sin fuerza. Así que como, con este método, pues Dios y Daniel estaba seguro de que Dios le había hablado, le había mostrado la interpretación, y por eso que así enfrentó al rey, a pesar de que el rey podía quitarle la vida, si lo que Daniel le estaba diciendo no era correcto, pero Daniel, guiado por Dios, tenía la convicción que Dios le había mostrado el sueño exacto y su interpretación. Lo que no podían hacer los magos, Mm, magos, una de las cosas que alegaron los magos es que ningún rey antes había pedido cosas semejantes. Le mostrara la interpretación de algo que ellos no sabían. Y pues Dios obró de esta manera para mostrar que Dios está al control de todo. Dios amén. está al control de cada nación. Dios está al control de la vida de estos jóvenes hebreos. Y así Dios está al control de tu vida y de mi vida. Es por eso pues que Dios es el único que conoce el futuro. Y el argumento principal allí es que quita reyes y pone reyes. Porque la preocupación de Nabucodonosor al irse a dormir era que iba a pasar de su imperio en el futuro, que iba a pasar de él, cuando su imperio iba a acabarse o si no iba a acabarse, quizás podía ser el último de la historia o el grande de la historia. Y esa era su preocupación al dormir y por supuesto, al ser esa su preocupación, eso soñó, obvio está. Y que el sueño se le haya olvidado es la intervención divina, únicamente. Dios estaba interviniendo
para que las cosas tomaran su lugar, la profecía bíblica se diera, el plan de Dios se cumpliera. Amén. Vamos entonces a entrar en los detalles de esta visión, de esta imagen. Para las personas que nos están viendo a través de YouTube o de Facebook, voy a presentar aquí la imagen o similar, ¿verdad? Lo que vio no solo Nabucodonosor, sino también Daniel, como el pastor lo mencionó. La primera dice el capítulo 2, versículo 32. ah, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Pastor, ¿qué representa la cabeza? Bueno, la misma palabra de Dios lo indica cuando Daniel da la interpretación de este pasaje en el versículo eh, a 37. Dice, tú, oh rey, rey de reyes eres, porque Dios del cielo te ha dado el reino, el poder y la fuerza. Donde quiera habiten los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y ahí dice claramente el versículo 38, la última parte, dice, tú eres aquella cabeza de oro. Mm, En otras palabras, cuando Daniel está diciendo al rey Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, no se refiere solo a él como individuo, sino se refiere a la nación babilónica, porque sabemos que Nabucodonosor gobernó Babilonia por 42 años, pero después de él vinieron 5 reyes más. Esos 5 reyes más, o esos 5 descendientes, también estaban representados en la cabeza. El imperio babilónico, que inició en el 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, continuó justamente hasta el año 539. Mejor dicho, para ser exactos, dice la historia que fue el 12 de octubre del año 539 cuando ocurrieron los eventos de Daniel capítulo 4, es decir, cuando Azar, el último rey babilónico, quinto genealogía luego de Nabucodonosor, se encontraba en su palacio y apareció aquella mano en medio de la fiesta que le indicó pues que el tiempo de él había llegado a su fin y de la nación babilónica, donde aparecen las palabras Mené, Mené, Tekel, Upharsin, la cual pues contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ha sido entregado en manos de Medos y este imperio neobabilónico con todo su esplendor, con toda la belleza que logró Nabucodonosor, quien por años gobernó la nación con gran sabiduría y que por un tiempo hasta perdió el juicio él, pero lo recuperó cuando se humilló ante nuestro Dios. Realmente pues fueron tiempos maravillosos para esa nación. Era la nación más poderosa de la tierra. A los historiadores que la circunferencia de esta nación era alrededor de 10 millas. mm, Ponce era una ciudad muy grande. Además tenía el beneficio del río Éufrates. Entraba en ella a través de unas puertas de bronce y regaba la ciudad. Tenía suministro permanente, tenía graneros. Se han encontrado, en la arqueología ha encontrado estos graneros todavía con semillas que tenían depositadas allí en Babilonia y tenía suficientemente para resistir cualquier invasión. Era una belleza la ciudad. Los templos que tenían eran templos oro, así que pues podemos imaginarnos pues, una ciudad realmente maravillosa del pasado Babilonia, una perla de gran precio, pero que Dios le había puesto a esta perla tiempo. Y su tiempo llegó cuando los medos y los persas invadieron la ciudad, la sitiaron y finalmente cayó, dando que Dios es el que tiene control de tu vida y de mi vida, como lo dice el versículo 21 de Daniel capítulo 2, que es realmente la esencia de todo el capítulo. Versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, dice el Señor, quita reyes y pone reyes. El que da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. En otras palabras, lo que Dios nos está recordando aquí es que Babilonia existió, pero por voluntad de Él. Y tuvo su tiempo, tuvo su hegemonía, tuvo ese poder hasta que Él lo permitió. Cuando Él, cuando la tasa de la iniquidad fue colmada con esta nación, así como con todas las naciones, dice que Dios tiene una tasa de iniquidad que se está llenando. Ese momento se llenó, Dios intervino y Babilonia llegó a su.
La caída de Babilonia es un simbolismo de la caída de la Babilonia espiritual. Todo lo que ocurrió con esa Babilonia antigua es lo que ocurrirá con la Babilonia espiritual moderna, que hoy día es el papado. Esa es la Babilonia espiritual moderna. Y en unión, ¿no es cierto?, con los otros tres poderes, esperarán en el tiempo del fin. Esa misma caída estrepitosa que ella tuvo es descrita por todos los profetas de la antigüedad, realmente el libro de Isaías, el libro de Jeremías, Ezequiel, todos ellos describen la caída estrepitosa de esta ciudad y cómo Dios toma control finalmente de la historia. Lo mismo está reflejado en el libro del Apocalipsis, ya no una Babilonia literal, pero una Babilonia espiritual que caerá porque Dios finalmente tiene el control de la historia y sobre todo pues de nuestra historia, de tu vida y mi vida. Dios está al control. Amén, amén. Y las personas que escuchan cada semana este programa se han de acordar cuando estudiamos la serie del libro de Apocalipsis el año pasado, se habló, cuando traímos a un pastor invitado, se habló sobre esa Babilonia, ¿verdad? Simbólica, así como cayó en el pasado, así va a caer en el futuro. Muy bien. Entonces, Pasto, seguimos bajando y vamos a la parte del pecho y los brazos. Recuerden que estamos en el capítulo 2, versículo 32. Dice, su pecho y sus brazos de plata. Claro, los pechos y los brazos de plata representan al imperio siguiente, no necesitamos adivinarlo, está en el libro de Daniel. El imperio que le siguió, en el capítulo 4 del libro de Daniel, indica que fueron los medos y los persas. De ellos hay dos personajes destacados en la historia. Uno de ellos se llama Darío. Darío es el medo, que es la nación de Media. Y hay otro que se llama Ciro, que es el rey de Persa. Estos dos se unieron para dar la caída a Babilonia, que ya expliqué ocurrió el 12 de octubre. El día exacto está dado por Heródoto, que es el historiador judío de más importancia en la literatura extrabíblica que nosotros contamos hoy día con ellos. Y pues indica pues que ese 12 de octubre fue el día exactamente que ocurrió esa caída. El sitio a Babilonia, el desviamiento de las aguas del río de Éufrates, el ejército entró y en medio de una festividad, pues estaban realizando los babilonios en el Palacio Real, pues fue tomada Babilonia y ahora los medos y los persas que se unieron llegaron al poder o llegaron al control. Ellos establecieron su imperio justamente en la misma ciudad. Babilonia, la tomaron y ahí la establecieron su imperio de dominio. Los medos y los persas, ellos finalmente, pues los de Media fueron menor o de menor influencia. Los persas, los descendientes de Ciro, ellos llegaron a ser los que dominaron más. Y por eso que este simbolismo, cuando aparece representado en las bestias de Daniel capítulo 7, el oso aparece de un lado, de un costado más elevado que del otro, mostrando que aunque estaban unidos, como está en este caso los brazos de la imagen, aunque estaban unidos, siempre hay un brazo más fuerte. Es decir, si tú eres derecho, tu brazo derecho es más fuerte. Si tú eres zurdo, tu brazo derecho es más zurdo. Es decir, uno va a tomar control de otro. Eso fue lo que ocurrió en la historia. Realmente en la dinastía de Ciro, ese gran libertador que hablaba la Biblia, que vendría, porque el pueblo de Dios estaba esclavo en Babilonia para ese momento, ese 12 de octubre de 539, ahora entonces los reyes persas fueron los encargados de dar libertad. Los reyes persas son los que aparecen también en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro de Esther, ahí hay un rey persa que está dando beneficios al pueblo de Dios y que finalmente pues firman las libertades con las cuales el pueblo de Dios logró salir de Babilonia y logró restaurar Jerusalén. Son las dinastías persas. Dinastías que fueron representadas en este imperio que en la imagen de Daniel capítulo 2 justamente está representado por los pechos. Como la plata es menor que el oro, obvio está. El primer imperio, el babilónico, fue el más grande, más ostentoso. Ahora cada uno de ellos, aunque su territorio era mayor en la conquista, era menor en calidad, como lo va mostrando la metálica en esto. Bien, bien.
Seguimos ahí mismo, estamos en el versículo 32 y se menciona allí el tercero. Seguimos bajando en la imagen del sueño de Nabucodonosor y dice su pecho y su vientre y su muslo de bronce. Claro. El bronce también es un tercer imperio que no tenemos que adivinarlo, lo realmente lo menciona la Biblia misma. El libro de Daniel menciona quién es el imperio que se levantó de los medos y los persas, y es el imperio greco-macedónico o griego. Ese imperio greco-macedónico llegó al poder gracias a un hábil guerrero, que llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno en el año 331 liberó su mayor batalla, la batalla que se conoce en la historia como la batalla de Arbela, el nombre de esta batalla, y es el punto de transición. Cuando, cuando Alejandro Magno tomó Arbela, tomó la puerta al oriente, en otras palabras, o la misma ciudad de Babilonia, la batalla de Arbela. Él llegó a Babilonia y como Babilonia era el centro del poder, al tomarlo o al rendirse ante sí en estas victorias, Alejandro Magno, pues en su juventud, logró la conquista del mundo conocido. Pero él no se quedó allí, él llegó hasta la India, realmente en su ambición de conquista. Y Alejandro Magno, a pesar de ser un gran guerrero y de gobernar el mundo en tiempos digamos así, históricos o tan rápidos, los 32 años, era gobernante del mundo entero. Pero sucumbió a la bebida, ese era el defecto que poseía Alejandro, a la bebida, y pues a través de, dicen los historiadores, una cirrosis consiguió y encontró su muerte temprana, sin dejar heredero. Y es como consecuencia que su imperio ahora viene a ser repartido entre sus generales, o que más adelante lo va a llamar los cuatro vientos, el libro de Daniel, pero son los generales a los cuales se repartieron. De esos cuatro generales, dos dinastías predominaron. Una de ellas es la dinastía en el sur y la otra la dinastía en el norte. Los del norte, pues, sitiados en Babilonia y los del sur sitiados en Egipto. Y hubo esos grandes conflictos entre esas dos dinastías que finalmente, pues, o llegó a la palestra el último y cuarto imperio de la historia representado aquí por metales, que es las piernas, la fortaleza de hierro. Este imperio greco-macedónico es importante porque los griegos son los que trajeron su cultura, conoce como la helenización, este periodo, porque los griegos fueron gente muy educada, muy culta, y esa es una de las razones que en la Biblia los griegos se burlan, ¿no? Del mismo Señor Jesucristo, aunque cuando Jesucristo estaba por morir vinieron algunos griegos a buscarlo, a ver qué podían aprender de él. La cultura griega era una cultura, digámoslo así, más bien como en nuestros días. Saber griego era como saber inglés, como manejar el mundo, con las clases educadas. Y eso permeó al siguiente imperio y lo colonizó. Entonces, este vientre, ¿no es cierto?, de bronce, representa justamente a ese tercer imperio. En el libro de Daniel, nada se ha extraído de la historia, más que meros detalles, pero todos ellos son mencionados. Los primeros tres imperios son mencionados por nombre y apellido. El cuarto no es mencionado específicamente, pero entonces allí viene el elemento de la historia en la profecía para poder identificar o tener una identidad clara de quién es el cuarto imperio, dado por las piernas. Pastor, tenemos una fecha de qué año conquistaron los griegos a los medopersas y en qué año fue conquistado por el siguiente imperio. Y por supuesto, el imperio babilónico en sí comienza en el 605, cuando Nabucodonosor entra al poder. Pero al mismo tiempo, él cayó el 12 de octubre del 539. Recordemos que ahora las fechas están descendiendo Ujú. en el 539. Y entonces Alejandro Magno llegó a la palestra, no es su primera batalla, la batalla de Arbela, es realmente como su tercera batalla. Pero en esta batalla él conquista el oriente, conquista Babilonia en sí. Y al llegar a Babilonia, entonces en el 531, realmente pues es cuando él inicia su imperio y termina
según historiadores, en el año 168 antes de Cristo, con lo que se conoce como las guerras médicas. Guerras médicas fueron guerras que libraron los romanos, que es el nuevo imperio, ¿no es cierto?, que viene a la palestra en contra justamente de los de la descendencia griega o de los griegos, que en este caso eran los descendientes de los, eh, perdón, de la dinastía griega de Alejandro Magno y de esos dos generales que quedaron disputándose el reino, que eran en el norte, en el norte y en el sur, es la dinastía ptolomaica o los ptolomeos, se conocen en el sur, los que estuvieron en Egipto, y los que estuvieron en el norte se conocen como los reyes Seleucos primero, Seleuco segundo, y así llegan hasta Seleuco como décimo, en las dinastías seleucidas que están basadas en Babilonia. Ellos también fueron tomados, disputándose el mundo, fueron tomados por el siguiente imperio que es, venimos a ver, ¿no es cierto?, en las piernas, imperio que siguió al imperio griego, pues no es otro más que el imperio romano, que estaba en vigencia en los días de nuestro Señor Jesús. Bien, entonces estamos ya ubicados en la parte inferior de esta imagen. Específicamente estamos, para los que nos están escuchando, el versículo 33 dice sus piernas de hierro. Y ya el pastor mencionó que es el imperio romano. Háblanos un poquito sobre ese imperio, pastor. Y bueno, en el año 168 se están dando unas guerras en la parte sur de Grecia y el que está disputando el poder son los romanos. Parece que Roma es una península en el Mediterráneo, que su contraparte es Grecia. Es decir, usted cruza el Mediterráneo, una parte del Mediterráneo, y justamente están ellos en la sur del Mediterráneo, y quien le está disputando el poder a ellos son los romanos. Ahora, la conquista de los romanos fue paulatina, no fue de la noche a la mañana, que ellos llegaron a ser gran imperio, pero sí hubieron momentos destacados en la historia. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando Jerusalén fue tomada en el año 63, de nuestro Señor Jesucristo. Otra de ellas es cuando Julio César llegó al poder en el año 44, antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue dado muerte. Julio César fue dado muerte y él dirigía las águilas romanas. En otras palabras, allí comienza con Julio César el historial de Césares que gobernaron Roma. Y estos Césares, pues, gobernaron Roma durante muchos años, muchos siglos. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pues estaba justamente un familiar de Julio César en el poder, que se llama Octavio. La Biblia tiene varios nombres, ¿no? Pero una de ellas es Octavio, que es llamado así, o Augusto. Es el mismo personaje Augusto. Gobernó el imperio durante los días de nuestro Señor Jesucristo y posterior a nuestro Señor Jesucristo. El imperio gobernante era el imperio de Roma. Y es por eso que Roma ocupó pues ese lugar de supremacía mundial. Y lo hizo con su ejército, porque toda nación ha peleado con un gran ejército. Que Nabucodonosor estaba peleando con el ejército en el año, en el año 605 en Jerusalén, cuando fue llamado al poder. Y así cada poder regente gobernó pues por la fuerza o por la fuerza al imperio anterior, y así uno tras otro fueron cediéndose paso a la medida de que un nuevo ejército con nuevas técnicas de guerra, con nuevos invasores, llegaba al poder. Para los días de nuestro Señor Jesucristo, realmente el imperio romano era el temido, y era temido por su disciplina. Aparecen tantas historias, ¿no es cierto?, de centuriones en las Sagradas Escrituras, hombres que fueron a nuestro Señor Jesucristo, porque temidos porque ellos tenían una gran disciplina, el ejército era un ejército poderoso, y los césares ahora pues gobernaban desde Roma un imperio vasto, y tenían Jerusalén pues estaba tomada por los romanos. Los días del Señor Jesucristo, los discípulos que esperaban que fueran liberados del imperio romano, pero cosa que no ocurrió. El Señor Jesucristo vino a traer una liberación muy distinta, no una liberación física, como esperaban ellos, sino una liberación espiritual. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, bien siguieron otros césares muy terribles, como Nerón en el año 50 después de nuestro Señor Jesucristo.
Diocleciano en el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se arreció inclusive la persecución del pueblo de Dios a través de los Césares. Dieron su vida durante este periodo. Fueron llevados a hacer entretenimiento de las masas. Claro, todo ese historial de emperadores romanos congraciándose con el pueblo, tal como se hizo cuando nuestro Señor estuvo en vida, ocurrieron y siguieron hasta que finalmente Dios tomó control también de este imperio y llegó a su fin. Fue en el año 476, ahora después de nuestro Señor Jesucristo, Rómulus Augustus, que es el nombre del último emperador, vio justamente la caída, el desplome de este imperio. Entonces ahora también el Señor trajo venganza sobre esta nación y la manera que lo trajo fue con unas tribus bárbaras. Vinieron del oriente, se asentaron y tomaron control poco a poco, fueron minando Roma, poco a poco fueron minándola hasta que Roma finalmente cayó. Una de las ciudades importantes se llama Cartago, que era la que se le oponía a Roma, está al otro lado del Mediterráneo, prácticamente en el norte de África hoy día. Hoy esa ciudad se llama Túnez, Túnez. En aquellos días se llamaba Cartago, era el enemigo número uno de Roma. Y la fue minando a través de barcos, expediciones, la fue minando hasta que finalmente cayó. A Roma no solo le llovió enemigos por el norte, por el sur, todos lados tenía enemigos, hasta que fue sitiada, cayó esa Roma porque Roma se dio al pecado. Roma era realmente pues un culto, ¿no es cierto?, a la inmoralidad sexual que vivía en Roma, en el historial de los Césares, fue decayendo, decayendo, hasta que el Señor tomó control de ella. Y la manera pues que tomó el control de ella, cuando el trono quedó vacío de los Césares, fue ocupado por el obispo de Roma. Esa es la realidad en la historia. Ocupado por el obispo de Roma, entonces tiene el elemento final que aparece en la estatua, justamente es barro, del barro mezclado con hierro. Es decir, es una continuación de Roma. Roma nunca ha acabado ni nunca va a acabar, creo que sepan. Perdurará en la historia. La influencia romana la tenemos en todo nivel, en todo lugar, hasta en los billetes que usamos, las ciudades que tenemos, los senados, los sistemas políticos que hay, el derecho romano, que fue lo que Roma más que nada heredó al mundo entero, es el derecho que se usa del planeta Tierra. Exactamente. Que pues los números romanos siguen siendo usados, se usaron historia, cada independencia de nuestros países son datados en números romanos. Todo tiene un significado. El significado justamente es que Roma perdura. Por eso Roma aparece en los pies y aparece en los dedos. Los dedos no son solo barros. Roma, la continuación de Roma. Y pues es interesante saber que una nación como la de Estados Unidos en la actualidad tiene tantas cosas parecidas a Roma. La ciudad, su moneda, los simbolismos, los números que usan, el Senado, todas estas características que es de la República Romana se siguen usando hasta la actualidad. ¿Y por qué se usan esas características? Porque Roma ha perdurado, no solo en su simbología pagana, sino más aún en su simbología cristiana, porque luego de ellos, pues, la influencia del papado, la influencia del catolicismo, sigue en nuestros días, y a pesar de que eso ha sido una cabeza herida, sigue hasta el día final. Y por eso que aquí en la imagen, en los pies, justamente aparecen 10 dedos. Los 10 dedos representan las 10 naciones que invadieron Roma y la dividieron. Ahora Roma parece dividida, Europa dividida. Esas 10 naciones representan a las primeras tres desaparecidas, los héroes, los vándalos, los ostrogodos. Son naciones pues desaparecidas, absorbidas por el papado en una sola cabeza, pero aparte de ellas están los alemanes, ¿no es cierto?, los anglosajones, los ingleses, los visigodos, los españoles, los suevos. Aparecen todas las otras naciones europeas que aparecen ahí representadas en eso. Las naciones europeas divididas así llegarán hasta el... Porque lo interesante en esta historia de Daniel capítulo 2 es que Dios aparece en una roca, dice la escritura, o en una piedra que no fue cortada con mano humana.
sino que fue traída del cielo. Y viene y choca a la imagen, no en la cabeza, no en los pechos, no en el vientre, que la choca justamente en los últimos días. Ustedes saben, ser chocado de los pies es lo peor para una estatua, porque ¿cómo se puede mantener en? Ujú. Así que esta imagen que viene, o esta piedra que viene, golpea la roca, y aparece aquí en la historia de Daniel capítulo 2, es justamente la intervención de Dios en los humanos, el establecimiento de su reino, porque dice, este mismo capítulo dice que esta roca que apareció para tocar la imagen en los pies desmenuzó todos estos materiales que había sido hecha la imagen. Es decir, Dios viene a tomar control de los reinos de este mundo, porque el verdadero rey de este mundo es nuestro Dios todopoderoso. Puesto en este gran choque, aparece un monte. Notaron ustedes, se hizo un gran monte. Es notable, pastor, porque el monte representa el lugar de reino. Reino en un monte es lo de Dios, que vendrá a ser estable aquí en la tierra. Por eso que esa piedra, esa imagen, representa la intervención de Dios en los asuntos, en los gobiernos humanos. Fíjense que el tema central de este capítulo es el que quita reyes y pone reyes, que da y quita, ¿no es cierto? Y da sabiduría a los hombres. Hoy día estamos gobernados por algunas naciones. Cada nación dará su cuenta a Dios. Cada gobernante dará su cuenta. Somos dirigidos por algunos hombres, pero finalmente el reino a establecerse será el reino de Dios. Impíos pasarán, los malos se quedarán, los imperios serán destruidos y Dios establecerá finalmente su reino entre nosotros. El pueblo de Dios tomará control de esta tierra. La montaña que se levanta pues, es el pueblo final que Dios tiene preparado para los últimos días. Ojalá tú y yo podamos ser parte de la montaña. Amén, amén. Para los que nos están viendo, mis queridos, en forma quizás resumida de lo que el pastor, doctor Huérfano mencionó, recuerden la cabeza, dijo el pastor, representa esa cabeza de oro, Babilonia. Luego están el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Luego están el vientre y el muslo de bronce, es el imperio griego. Y están las piernas de hierro, imperio romano. Y luego los pies, ¿verdad? Son la división de esos que se levantaron, ¿verdad? Para atacar y dividir o debilitar al imperio romano. Y esa roca, ¿verdad? Que representa a Cristo, ese nuevo mundo, ese nuevo gobierno, no dirigido por hombres, sino que Dios tiene un plan especial para nosotros. Vamos a poder vivir seguros y lleno de paz y de amor en un gobierno divino. Qué gran bendición. Pastor, ya para finalizar, si usted tuviera quizás que, aparte de lo que mencionó, resumir bien breve el capítulo 2 y darnos una enseñanza práctica para nosotros. Si hay alguna persona que nos está escuchando y quizás está pasando por una situación y miramos la noticia, vemos, estamos bombardeados de malas noticias, terremotos allá en Turquía, violencia por aquí, situaciones por allá. ¿Qué esperanza podemos sacar de esta revelación? Porque Dios nos reveló, ¿verdad? El futuro de lo que iba a pasar, de lo que pasó, ¿verdad? Porque nosotros miramos hacia allá, pero también miramos hacia el futuro y vemos un futuro seguro en Cristo Jesús. Claro, es importante también notar que quizás no pude hacer énfasis todo lo que pudiera haber dicho, es referente a los pies. El elemento del barro es una mezcla extraña. Número uno, porque no es metal. Y esa mezcla extraña está simbolizando en los días del pies o de los barros, hay un elemento que extraño introducido en él. ¿Y cuál es ese elemento? Ese es el elemento religioso. Barro es justamente muestra que este reino al final será una mezcla de poder civil, que es romano, pero al mismo tiempo religioso. Es
el barro. En otras palabras, el tiempo del piezo de las naciones europeas, las naciones europeas no fueron puestas por sí solas. Las naciones europeas eran puestas, coronadas durante la Edad Media por el papado. Palabra. El elemento religioso tendrá un detalle trascendental en los días de estos reyes, en el día de estas divisiones, que es la actualidad, el mundo actual que nos encontramos, es cuando Dios va a es decir, el aspecto religioso estará dominando hasta los días. Y el aspecto religioso será justamente el que invocará el poder de la estatua. Era ser una fortaleza, no es una fortaleza, por el contrario, es una debilidad en la estatua, porque el barro allí no le permite a la estatua mantenerse pie, sino que es un poco débil. Y justo allí es donde la piedra viene y destruye, porque el barro se quiere pasar por Dios. En otras palabras, el poder religioso quiere ocupar el lugar divino. Pero esto nos recuerda un detalle, que aunque el ser humano se crea Dios, sea divino, no lo es. El que es Dios, el control está fuera de la imagen. El que está al control, Dios, el que viene con su reino establecido. Dios finalmente tiene control de la historia. Es Dios el que va a decir hasta cuándo no más terremotos. Dios el que va a decir hasta cuándo no más necesidad en una nación. Dios finalmente tiene el control. Quiera pasarse por Dios o por sabio o el poder político religioso quiera gobernar la conciencia de las personas, recordemos que finalmente el que está al control. Estos terremotos, estas señales, señales del fin. No hay diferencia entre ellas y otras que han existido. Solo que esas señales nos recuerdan una cosa, que el ser humano es polvo, que el ser humano es impotente. El ser humano necesita, que vivimos en un mundo de desgracias. En el mundo hay un poder tremendo en este mundo, enemigo, y pues nos sirve para despertarnos, para saber que nuestra redención está cerca, para saber que el fin viene y que viene pronto. Las señales nos muestran de la venida del Señor. Debe llevar a reflexionar, llevar a motivar a nosotros nuestra obra de predicación. Conocemos tanto de las profecías, pero no le enseñamos a nadie. De la misma manera vamos a ser condenados. Uno de nosotros va a dar respuesta de lo que conocemos ante nosotros. Necesitamos nosotros abrir la Biblia. ¿Sabe, Pastor Anthony? Ahorita que estoy pastoreando unas iglesias, un plan muy importante. El plan es que hemos decidido que nosotros vamos a ayunar una vez al mes. Mm. Y decidimos que vamos a ayunar una vez al mes con un propósito. Dios nos haga mí. Y ese es el propósito. Estamos haciendo nuestros ayunos. Hacemos unos ayunos una vez por mes en cada una de mis iglesias que tengo. El propósito de que nos haga misionero. Ahí no estamos orando por nosotros, ni por nada de eso que normalmente oramos. No, no. Que nos haga misionero. Amén. Poder abrir la Biblia a otras personas. Lo que necesita el pueblo de Dios, sobre todo aquí en América y en el mundo entero, digo, pero en América lo necesitamos con más desesperación que en cualquier otro lugar. Es que nosotros seamos capaces de abrir la Biblia a otras, capaces de poder enseñar a otras personas. Y lo hemos combinado con el estudio del conflicto de los siglos. Todos los siglos es un libro maravilloso en el cual todos los héroes que están allí están con un propósito, abrir la Biblia al mundo entero, abrió la Biblia al mundo entero. Juan Wycliffe abrió la Biblia al mundo entero. Juan Hus, todos esos reformadores tienen un propósito, era abrir la Biblia, como los valdenses, que cargaban la Biblia en partes de sus ventas. El plan que Dios tiene para ti y para mí es que nosotros podamos dar esta verdad al mundo entero. El mundo entero no sabe quién gobierna. Dice, oh, el catolicismo gobierna. Y ellos piensan, nada, ¿cómo se te ocurre? Equivocado, eso no es nadie. Él lo enseña. Y como la Biblia lo enseña, nosotros tenemos que enseñarlo. En el día de estos reinos, cuando va a venir nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Eh,
Quedó bastante claro, bastante explicado este capítulo 2 y con esto le motivamos a todos los que están escuchando a seguir estudiando, sigan estudiando la Biblia, sigan buscando de Jesús, aferrándonos a sus promesas, a su gracia, y yo sé que vamos a encontrar en ella bendición. Recuerda, la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 3. Pastor, antes de despedirnos, quisiera que tenga por favor una palabra de oración por las personas que están escuchando y por todos nosotros, para que Dios nos ayude a ser misioneros, donde quiera que estemos, podamos compartir la palabra con la persona que nos rodea. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido en esta hora de ahora este mensaje para tu honra y para tu gloria. Amén. Cuán apresurados estamos, oh Dios, porque el mundo está convulsionado. Hay señales de tu santa venida. Muchas veces nosotros, tu pueblo, nos encontramos durmiendo. Ayúdanos, Padre, a abrir la Biblia. Eso es lo que necesitamos nosotros, abrir la Biblia a alguien. Y tú puedes conseguirnos a alguien, cual nosotros podamos abrirle la palabra de Dios. Abriendo la palabra de Dios, sabemos que vamos a iluminar a otras personas, vamos a iluminar a otra gente, vamos a llevar el evangelio tuyo de salvación a otras necesitadas. Renueva en nosotros ese espíritu de ser abridores de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarla a vecinos, a nuestros amigos, compañeros de clase, a los compañeros de trabajo, a todo aquel que veamos, que podamos ver una gran oportunidad de cómo abrir la palabra en su casa. Una oportunidad de abrir la Biblia a las personas y enseñar estas grandes verdades. Como hijos tuyos las conocemos, hijos tuyos las predicamos, hijos tuyos las hemos entendido. Danos, Padre, tu dirección, tu fortaleza, valor para predicar este evangelio. Ayúdanos a abrir Daniel 2 a las personas, de manera que mostremos que tú estás al control en estos últimos días que estamos viviendo. Estás pronto a regresar. Permite, Señor, cuando regreses a establecer tu reino, podamos nosotros ser parte de esa nueva montaña, de ese nuevo reino sobre la tierra, justos, redimidos por tu gracia, salvados por tu misericordia, perdonados por tu gran amor. Ayúdanos a mostrar ese Jesús a otras personas. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Mi querido, gracias a todos por estar con nosotros en esta hora. El pastor Pablo Huérfano y su servidor, el pastor Anthony Galán, estuvieron con ustedes. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.